Hola queridos amigos de Clave 7. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy volvemos a mi tierra, Galicia, para hablaros de un sitio espectacular. ¿Cómo vendo la moto, eh? Se trata del Portalén, Porta do Alén, Puerta del Más Allá, en el Monte do Seixo. En lo alto del Monte do Seixo, en Pontevedra, un conjunto de piedras de forma caprichosa eran empleadas a modo de puerta para entrar en el más allá y comunicarse con las almas de los difuntos. El misterioso origen de esta tradición, que todavía se practica, se pierde en la noche de los tiempos y está estrechamente relacionado con las experiencias de saltos espaciotemporales protagonizados por ciertos individuos que acabaron siendo reconocidos como santos. Según la leyenda, los que quieren hablar con los difuntos tendrían antes que atravesar la Portalén de norte a sur y después guardar silencio, bajo pena de perder la voz o la salud. Solo entonces podrían tener contacto con el más allá. El hombre asciende poco a poco al monte do Seixo. Es noviembre y a medida que va llegando a la cima, el frío, agravado por el viento, hace cada vez más difícil la subida. Como tantas otras veces, y al igual que lo habían hecho sus padres, sus abuelos y sus remotos antepasados, debe ascender solo al encuentro de sus seres queridos ya fallecidos. En el tramo final, la cumbre del monte se hace algo más llana y atraviesa varios grupos de rocas gigantescas. No le sirve cualquiera, debe llegar a un enorme peñasco con una gran fisura, coronado por una piedra que posiblemente haya sido puesta a propósito por los pueblos que habitaron estas tierras en la antigüedad. Se trata del Portalén, Porta do Alén en gallego, que significa puerta del más allá. El alén es, digamos, el más allá. Un caprichoso conjunto de piedras que, según la tradición, hace de barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Bueno, y por si no quedó claro, porta en gallego es puerta y alén es el más allá, pues la puerta al más allá. Una vez allí, sorteando la vegetación silvestre, el hombre sube unos peldaños irregulares que llevan a la puerta que separa ambas realidades. Tras pasar por el hueco formado por tres piedras, debe depositar un trozo de pan, un poco de vino y una vela encendida, ofrendas para los que viven del otro lado. Su naturaleza es controvertida, aunque es muy probable que se trate de un monumento humano de épocas remotas. Las grandes rocas graníticas emergieron de las profundidades hace millones de años, en forma de burbujas de magma. Al salir a la superficie, se enfriaron y esto produjo su solidificación. Muchas de ellas se fracturaron en este proceso y otras muchas sufrieron la erosión del viento, el agua, el hielo y la vegetación durante miles de años. A esto debemos añadir los terremotos que a buen seguro sufrieron estas tierras en un pasado y que provocaron la transformación del terreno. Sin embargo, la piedra que forma el dintel de esta puerta a otra dimensión parece haber sido puesta intencionadamente. Hemos visto muchas piedras en maravilloso equilibrio, formando ventanas y puertas muy similares, pero todas formadas por desprendimiento o rotura de capas de rocas superiores. Aquí no parece existir el desprendimiento, ni hay ninguna roca en un estrato superior. Además, normalmente las rocas fracturadas casan unas con otras, pero esta no parece hacerlo con el resto. Sí lo hacen las tres piedras de la base, pero sin embargo una de ellas parece haber sido rota con alguna herramienta primitiva. El lugar se asemeja a un templo de culto a la naturaleza o a los astros, y este se completa con la cercana roca llamada Marco do Vento, que es un majestuoso y monumental menhir de 6 metros de altura y que según la tradición es el punto donde confluyen las fuerzas del universo. Sobre su origen no sabemos si fue puesta a propósito o fueron los caprichos de la naturaleza la que le dio aspecto de piedra hincada. La Porta do Alem, según la mitología, es la puerta al otro mundo, y por ello se debe pasar por ella para comunicarse con los muertos, y allí preguntarle lo que se desee. Se debe enterar desde el norte hacia el sur. El viento os dará la respuesta, pero nadie debe saberlo. Es preciso volver a salir por la puerta, ya que si no, quedaremos en el mundo de los muertos. Se debe llevar una ofrenda, como pan o alguna vela, pero no caigamos en el absurdo de llenar el paraje de desperdicios, ya que este no es lugar para ello, sino que lo es para entrar en contacto con el mundo espiritual y natural.
Hay quien asegura que la puerta era un templo celta, y esta sería una de las puertas a la otra dimensión del mundo celta. Sea o no sea una cosa u otra, a Pedra do Alén y el Marco do Vento son dos lugares que todo gallego debería conocer y así intentar sentir todo el poder y la fuerza que este lugar emana. Bueno, todo gallego y cualquier ciudadano del resto de la humanidad. A este lugar, especialmente los vecinos de las parroquias cercanas, debían acercarse a atravesar un hueco entre las rocas, coronado por una piedra, todo con forma de puerta, y al atravesar al otro lado debían dejar, como os decía, una ofrenda, que podía ser un trozo de pan o una vela encendida. Una vez hecha la ofrenda, debían preguntar a los muertos aquello que querían saber. La tradición dice que la respuesta venía modulada en el viento que batía contra las piedras. Una vez escuchada la respuesta, había que volver por la misma puerta que la que entramos, porque si no, podría quedarse la persona al lado del mundo de los muertos. Es decir, entrar y salir exactamente por el mismo sitio, sin dar ningún tipo de rodeo. A la vez que debía guardar absoluto y riguroso secreto sobre lo que había escuchado del otro lado. Como os decía, el lugar más misterioso es una roca fracturada. Sobre ella una gran piedra parece haber sido colocada para ocupar el lugar del dintel de una puerta, que al parecer podrían haber utilizado antiguas culturas. Se cree que los celtas, en sus rituales, pasando a través de ella, se comunicaban con los espíritus de otras dimensiones. De ahí su nombre, Porta do Alén, puerta del más allá. Todas las rocas que allí se encuentran transmiten magia y misterio. Cuando nos encontramos en este lugar, parece que estamos invadiendo un espacio que en otro tiempo fue sagrado y escenario de rituales ancestrales. También podemos admirar un menhir de unos 6 metros de altura llamado Marco do Vento. Es el punto donde confluye la fuerza del viento unido a las voces de los antepasados. Según los últimos estudios, este conjunto de rocas sería un santuario celta. En el Monte do Seixo se siguen todavía celebrando en la actualidad dos romerías, la de A Cruz do Seixo el día 24 de julio y la de Santa Mariña el 28 de julio, cristianización de antiguos rituales paganos, muy típico de Galicia. En el lugar se pueden encontrar 30 estaciones míticas del monte y sus riquezas patrimoniales, mámoas, petroglifos, el Ara Solis de A Cruz do Seixo, Portalén ou a Porta do Outro Mundo, etc. Bien, para quien no lo sepa, mámoas son dólmenes en gallego. También es importante Pedrafita do Marco do Vento o la Neveira de Cima de Vila, entre otras. Todo el contorno está plagado de diversas rocas con formas antropomorfas que tienen en su mayoría asociadas leyendas que nos hablan de fertilidad, encantamientos y demás aspectos mágicos y esotéricos que en aquella cultura celta y pagana tan en boga estaban. En cada esquina y en cada camino que escojamos, nos encontraremos con mamuas, restos de castros celtas, menhires, figuras antropomorfas, pequeñas cuevas cargadas de leyendas y una multitud de elementos que os aseguro os dejarán impresionados por su enorme belleza. Y hasta aquí, queridos amigos, mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los siguientes blogs. En el blog misteriosdeantonio.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. Y como no, en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo, presento y edito y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Como siempre, mandar un gran abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josephine y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa.